Les saludamos desde el colectivo de comunicaciones La Teta Comunica. Desde su programa La Voz de la Región, tenemos como propósito contarles la realidad del sur de Bolívar y de la serranía de San Lucas, a través de entrevistas a personas que han caminado este territorio desde distintos procesos comunitarios. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, les contamos que este ya sería nuestro segundo programa de La Voz de la Región y lo estaremos presentando Jenny Pino y David Sánchez con el acompañamiento de Nelson Orrego y Eliezer Escobar desde el control. Brindamos un caluroso saludo a todas las personas que nos escuchan a través de los diferentes medios digitales en cualquier lugar donde se encuentren. También queremos saludar a Marlon Osorio, Pamela Arenas, Camilo Correa y Juliana Orrego, quienes también hacen parte de nuestro colectivo de comunicaciones. Bueno, Jenny, es un gusto nuevamente emprender este tipo de retos de comunicación con vos. Ya tuvimos alguna experiencia en su momento y hoy trataremos unos temas bien interesantes del sur de Bolívar, que es un territorio bien bacano. Hola David, también encantada de estar nuevamente acá con la gente, conversando temas que nos interesan y que todos los días pues vamos aprendiendo cosas nuevas. Así es, bien interesante. Además, hoy tenemos dos invitados que trabajaron y caminaron esos territorios durante muchos años y tendrán muchas historias y reflexiones ya para contarnos. El tema, como ya se los mencioné, entonces, va a ser la lucha por la paz en el sur de Bolívar. En La Voz de la Región, esta es nuestra editorial. Ingresar a estas montañas nos va fusionando con ellas, con su inmensidad. Ya no hay posibilidad de ser dueños y señores de nuestro destino. Avanzamos al ritmo que la montaña nos permite entrar en ella. Poco a poco se va abriendo la selva, sin prisa. Cuando se cree llegar a un lugar, la selva se hace infinita, y más allá hay otro poblado, y después otro más, cada uno con sus historias de colonización y sobrevivencia. Entramos aún más y hallamos nuevas cosas, plantas y animales. Ese monocromático verde que se ve a lo lejos empieza a tener matices y forma. Se convierte en mariposas, aves, mamíferos, quebradas, árboles, flores. Deja de ser esa montaña de allá para convertirse en un hábitat completamente vivo y en movimiento. Árboles inmensos, pájaros de todos los colores, formas de gran belleza, piedras preciosas y poblados llenos de gente e historias. Bueno, muchas gracias a la compañera Jenny por nuestro editorial. Nosotros, desde el colectivo de comunicaciones La Teta Comunica, en este programa La Voz de la Región, apostamos a pesar de la pandemia por comunicar lo que sucede precisamente en el sur de Bolívar. Para eso, entonces, hoy nos acompañan dos personas muy importantes para este territorio, quienes son Nelson Orrego, economista de la Universidad de Antioquia y miembro del equipo de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, Fediagromisbol, quien lleva más o menos 22 años en la zona. Nelson, bienvenido. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, David, Eliezer, Jenny, Carlos Iván. Un saludo muy especial. Y bueno, contento de estar aquí en el segundo programa de La Voz de la Región del colectivo La Teta Comunica. Nos acompaña también entonces un gran amigo de este territorio y de nosotros y de muchos procesos, el señor Carlos Iván Lopera, quien es abogado y filósofo y ha acompañado procesos de paz en el sur de Bolívar cuando fue coordinador nacional de Red de Paz y hoy desde el equipo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, como coordinador también aquí en Antioquia. Carlos Iván, bienvenido y muchas gracias. David, compañeros, muchas gracias por la invitación al programa y desde ya uno siente mucha nostalgia de, en el recuerdo de ese hermoso territorio sur de Bolívar y todo lo que se hizo ahí en algún tiempo muy importante de nuestras vidas. Bueno, para que nuestros oyentes sepan quiénes son ustedes, y los invitamos, Nelson, empecemos contigo, que nos cuente
que le cuente a la gente quién es Nelson. Bueno, ¿Cómo hace Nelson para llegar a esta zona? eh, yo he trabajado desde hace muchísimos años en el área de la defensa de los derechos humanos. Hice parte del colectivo de derechos humanos Semillas de Libertad que existió aquí en Antioquia. Luego fui parte de la Junta Nacional del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y más adelante estuve en la Corporación Servicios Profesionales Comunitarios Sembrar, también organización defensora de derechos humanos, que acompaña procesos organizativos en el sur de Bolívar. Actualmente hago parte de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar desde hace 22 años, a raíz del éxodo campesino que se hizo en la región hacia las ciudades de Barrancabermeja y Bogotá. Me vinculé a las luchas de los campesinos, pequeños mineros de la región y desde ese momento estoy con ellos, viviendo, caminando, disfrutando y sufriendo todas las situaciones que se presentan en la serranía de San Lucas. Ok, ahora Carlos Iván, la misma pregunta. ¿Quién es Carlos Iván para nuestros oyentes? Bueno, yo soy Carlos Iván Lopera. Toda la vida hemos estado como trabajando en el área de derechos humanos y de paz. Eh, Llego al sur de Bolívar en, en un momento muy duro, en donde estaba muy fuerte la presencia paramilitar y como era en ese momento parte de un movimiento de paz del padre Joaquín Mayorga y Monseñor Leonardo Gómez Serna, nos llama para que entremos ahí, sobre todo por la zona de Morales, de Micoumao, entrábamos por Aguachica. Era una situación de guerra bastante fuerte, de zozobra, de desplazamientos, y empezamos a trabajar muy con diferentes sectores, con los sectores campesinos, con los sectores religiosos, eh, motivando mucho, por ejemplo, la Asamblea Constituyente de Micoumao y haciendo toda una cantidad de esfuerzos de búsqueda de la paz o del respeto a la población civil en ese momento. Entonces sí, recorrimos Santa Rosa del Sur, subimos hasta por la punta, estuvimos cerca de la Teta y sí, el recuerdo es de una comunidad muy empoderada, muy fuerte, muy firme, muy poderosa en la búsqueda de la paz y en ese momento muy al lado de la búsqueda de diálogos pastorales, pero también de acuerdos humanitarios para que los actores armados sacaran a la población civil de su confrontación. Bueno, les agradecemos y ya mucha gente que los está escuchando va a reconocer sus voces y sus historias. Ya nos dieron un contexto bastante interesante de cómo llegan y cómo se mueven por ese territorio. Vamos entonces para nuestro primer bloque de temas, que es un poco el contexto del sur de Bolívar. Para eso entonces, Nelson, por favor, te pedimos que nos cuentes cómo es el sur de Bolívar, cuáles son los municipios que hacen parte de este territorio y por qué también es importante este territorio. Bueno, el cono sur del departamento de Bolívar está compuesto por 12 municipios. Digamos que geográficamente desde el municipio de Magangué hacia el sur ya se identifica el cono, que está caracterizado porque está entre dos ríos, el río Magdalena a la margen derecha y el río Cauca a la margen izquierda. Limita con el departamento de Antioquia, con Santander, con Sucre, y es una zona caracterizada en su parte alta por la actividad de la pequeña minería, que es la actividad productiva que dinamiza la región en el comercio, en el transporte, bueno, todo lo que tiene que ver como con la dinámica económica. Es una zona de colonización de santanderianos, costeños, chocuanos, eh, paisas en menor medida, pero hay. Y es una zona, pues, por esa
por esa heterogeneidad de pobladores, es una zona de mucha riqueza cultural. La importancia de la serranía en lo económico radica en la gran riqueza de recursos naturales, particularmente de oro, que hay allí, en la riqueza de su flora y de su fauna. Hay especies endémicas que solamente están en esa región, en ninguna otra parte del mundo. Y por eso es tan valiosa, no solamente desde el punto económico, sino también desde el punto de vista ambiental. Y socialmente, pues se mueve alrededor de, como ya lo mencioné, de la economía del oro y otras economías de menor escala como la pesca y la producción agrícola y pecuaria. La parte alta de la serranía de San Lucas es un territorio en disputa desde hace muchísimos años por la riqueza de sus recursos, no solamente por el oro, también por el agua, también por la flora, y porque es un territorio estratégico de corredor entre el interior y la zona norte y costera del país. Allí las comunidades han estado en resistencia desde hace muchísimos años, ya Carlos Iván lo mencionó, desde la construcción de La Paz hasta otros múltiples proyectos que la gente ha defendido sus proyectos de vida, ha defendido su territorio, el derecho a permanecer en él, y son comunidades que se están resistiendo y han logrado hasta el momento evitar la llegada de grandes multinacionales del oro que pretenden arrasar con la serranía para sacar los recursos naturales, los metales preciosos que allí se contienen. En las partes bajas se tiene un problema más agudo por proyectos de agroindustria relacionados con la palma aceitera. Allí sí han logrado hacerse con la propiedad de la tierra mediante presión, amenazas, asesinatos, etcétera. Sí, lo que ha puesto en grave problema, en grave riesgo, la soberanía alimentaria de los pobladores, que era en la serranía de San Lucas, era una región bastante autónoma en términos alimentarios, ya no lo es tanto. La zona que mencionó ahorita Carlos Iván, Micoumao, es una zona de reserva agrícola de la región y una despensa que permite todavía mantener como cierto autoabastecimiento, pero ya no es suficiente para las necesidades de la región. Entonces es eso, campesinos, pequeños mineros, pescadores, gente muy humilde que se pelea su territorio y el derecho a permanecer en él y a que no se les despoje de su riqueza. Bueno, Carlos Iván, vamos a profundizar entonces en ese momento en que llegas al sur de Bolívar con ese proceso social. Cuéntenos qué estaba pasando en ese momento allá, primero en qué época fue, en qué año, qué estaba pasando, qué hicieron ustedes. Ustedes hablan de un proceso que se llama constituyente en Micoamao. ¿Qué hicieron? Y cuéntenos un poquito de ese proceso, qué fue eso para que la gente nos enteremos qué ha pasado en el territorio. Bueno, eso ya hace tiempo, eso fue en el 2004, 2005, 2003, 2004, 2005. Era un momento bastante complicado, como les contaba ahorita, un momento en que todos los actores armados estaban ahí en el territorio, pero frente a esa crisis humanitaria y de conflicto, había una gran movilización social, una gran movilización comunitaria las personas, lo que hacíamos ahí, las instituciones en ese momento, yo como Red de Paz y por ahí también estaba la diócesis de Magangué, estaba muy comprometido con esto, estaba también el padre Pacho jugándosela ahí por esa zona y ahí fue donde se instaló un poco el término de diálogos pastorales para buscar la relación con todos los actores armados y parar la afectación a la población civil que era constante y continua. Y entonces eran como tres frentes de trabajo, uno muy fuerte de defensa de la vida y respeto a la población civil, una segunda, el animar el empoderamiento que ya estaba, ahí hay unas semillas de liberación y unas semillas
empoderamiento muy fuertes de muchos líderes campesinos. Entonces ahí en el caso concreto de Micoamao le dimos la forma de asamblea constituyente de Micoamao y era impresionante la participación y el trabajo que se hacía con estos líderes de la zona. Y el tercer frente era la búsqueda directa de diálogo con los actores de todo tipo en el marco de estos diálogos pastorales para tratar como lo he insistido, de disminuir la afectación al territorio por la guerra. Por ejemplo, no se ha documentado mucho, pero un acuerdo humanitario que se motivó ahí en Micoamao fue el desminado humanitario unilateral que hizo el ELN de esa zona mediante estos diálogos que hizo la Asamblea Constituyente en ese entonces. O sea, se logró al lado de la diócesis y al lado de las organizaciones que acompañábamos que unilateralmente ese corregimiento fuera desminado por el ELN en ese entonces y inclusive nosotros le pedimos mucho al gobierno que fuera a mirar esa experiencia porque ese fue resultado concreto del diálogo, que el ELN desminara la zona. Entonces han sido ejercicios muy importantes que tal vez no se han contado y sistematizado, pero era permanente la búsqueda en todo momento y en todo espacio de diálogo con los actores y del intento de parar la guerra desde una alta participación ciudadana. Qué bien, qué interesante esa historia, Carlos, porque precisamente esos procesos constituyentes a pequeña escala, eh, que es ese diálogo directo entre las comunidades y los actores armados, o lo que precisamente en teoría constituyente se llama los factores reales de poder, ese diálogo directo incluso sobrepasa lo que es la legislación y hasta la legislación internacional, pues sobre conflictos y sobre derecho internacional humanitario y logran acuerdos, diálogos y dan pasos adelante, obviamente, para un poquito proteger sus derechos y principalmente proteger la vida. Para pasar entonces precisamente a hablar del tema de la guerra y la paz, yo quisiera preguntarles, y esto es una pregunta para ambos, ¿qué papel entonces han jugado estos actores armados presentes en el territorio por la experiencia y la historia que ustedes han tenido allá? Empecemos con Nelson. Bueno, el sur de Bolívar es una región históricamente con presencia de organizaciones insurgentes, particularmente del Ejército de Liberación Nacional, que desde hace muchísimos años tiene presencia en la región y es reconocido por propios y extraños que, que su presencia allí ha jugado un papel determinante, determinante porque ha participado en procesos como los que mencionaba Carlos Iván, ha permitido que las comunidades desarrollen sus procesos organizativos, eh, ha facilitado de alguna manera eh, que esos procesos organizativos puedan desarrollarse aún incluso en medio de las más fuertes condiciones de la guerra. De otro lado estuvo también las FARC. Las FARC tuvieron alguna presencia allí, no tan significativa, pero una presencia en algunos sectores del sur de Bolívar hasta el momento de su desmovilización. De hecho, hubo una parte de la Serranía de San Lucas donde se ubicó uno de los espacios territoriales de concentración cuando se estaban en los diálogos. Otros grupos menores, el Ejército Popular de Liberación, el Ejército Revolucionario Guevarista, pequeñas expresiones también insurgentes que, que han tenido presencia allí, que ya en el momento no existen. Y obviamente la presencia de los grupos paramilitares que tuvieron y siguen teniendo una acción nefasta contra las comunidades en el sur de Bolívar, porque uno han pretendido desarrollar unas acciones de control social a través de la violencia sin ningún otro tipo de relacionamiento con la gente, han tratado de controlar la economía de la región, la pequeña minería,
han impulsado cultivos de uso ilícito como la coca, y eso ha generado pues obviamente las oleadas de incremento de la violencia en la región y el desplazamiento, eh, la estigmatización, etcétera. Está el Ejército Nacional, obviamente, también con una presencia muy nefasta en momentos de la historia del país en alianzas bastante conocidas con los grupos paramilitares, tratando de controlar el territorio y actuando en favor de intereses de capitales foráneos para el apropiamiento de los recursos naturales de la región. En ese sentido, cobra mucha importancia lo que mencionó Carlos Iván ahorita, las acciones en favor de la paz de las comunidades. Todos los sectores de la serranía de San Lucas han trabajado en pro de la construcción de la paz. Está el proceso de Micoumao, digamos, uno de los primeros con bastante reconocimiento a nivel nacional e internacional. Está toda la actividad de los diálogos pastorales que se extendió por toda la región y en la que Fedeagromisbol jugó un papel muy importante, junto a la Iglesia, junto a Red de Paz, junto a Naciones Unidas y a otras organizaciones que apoyaron, ahí como el caso de la Corporación Sembrar. Entonces, aunque la presencia de actores armados en la región ha sido histórica y abundante, también la lucha por la paz y por la autonomía de las comunidades lo ha sido, y es lo que ha permitido construir esas acciones de resistencia y de defensa del territorio por parte de las comunidades y sus organizaciones. Sí, un poco la reflexión que hace Nelson es muy potente. El, el, la posible negociación con el ELN, que lastimosamente se vio afectada por todas estas últimas decisiones, esa negociación pasa por el sur de Bolívar, o sea, la paz completa, podríamos decir, la paz completa pasa por el sur de Bolívar, y ahí en esa riqueza estratégica y en esa riqueza humana y territorial, lo que falta es completar esa paz que empezó en los últimos años pues, con la negociación con las FARC, pero que todavía sigue, eh, al no tener la paz con el ELN y al no tener ese respeto pleno de los derechos humanos por parte de la institucionalidad y también el tema de otros actores haciendo tanto daño territorial, sigue siendo un clamor, una herida abierta, mientras que no terminemos esa paz completa, abriendo el espacio de diálogo con el ELN, en donde el sur de Bolívar jugaría un papel muy importante en una posible negociación. Gracias, Carlos Iván. Yo también quería hacerte una pregunta. ¿Qué le quedó faltando a esa constituyente de Micomao? En tu concepto, ¿qué faltaría, qué le faltó a eso para que se prolongara más en el tiempo, o lo que se dio fue lo que estaban esperando? Yo creo que inclusive esa semilla que se sembró en ese momento sigue vigente. Recibo a veces comentarios de la dinámica que mantiene la asamblea. No es tan fuerte como antes, pero ahí en el momento de la efervescencia, por ejemplo, hubo delegación de Micomao a La Habana cuando se estaba evaluando un posible diálogo entre el gobierno y el ELN. Y ahí hubo mucha fuerza y todavía inclusive, a pesar de que está débil, sigue manteniéndose como un espacio de articulación. Creo que le faltó más acompañamiento, le falta más acompañamiento, pero también hay que decirlo que muchas de las instituciones y personas, en el caso del padre Joaquín Mayorga, que fue uno de los impulsores que acompañó tanto esa dinámica, sufrió amenazas y se tuvo que ir del país. Entonces, faltó acompañamiento, faltó más presencia institucional para acompañar la dinámica, pero también hay que decirlo que en ese momento ese espacio también fue estigmatizado y muchos de los líderes fueron
fueron capturados, fueron exilados. Entonces, eso es un poco lo que puedo decir ahí. Gracias. Nelson, desde tu perspectiva, ¿qué nos faltan las organizaciones sociales en este momento para poder tener más fortaleza frente a todas esas problemáticas que vivimos día a día? Yo creo que hace mucha falta unidad, mucha unidad. Es muy triste encontrar todavía discusiones que tienen más peso que la misma realidad. Yo siento que, mire, las organizaciones de base no tienen ese problema. Las organizaciones de base eh, tienen claro cuál es su propósito, cuáles son sus proyectos de vida. Hablo de las regiones, de los campesinos de base, de los obreros. Tienen claro eso y actúan en consecuencia. Las dirigencias tienen graves problemas de unidad, de humildad también, porque mientras el país se conduce hacia el abismo, aunque suene muy repetitivo ese cuento, las dirigencias siguen peleando por cosas que no tienen que ver con lo fundamental, que a mi juicio es la construcción de un proyecto y una propuesta de país que permita que las organizaciones sociales, con sus bases, con sus dirigentes, con todos los involucrados, podamos actuar de forma unificada con criterios de, de construcción de dignidad, de construcción de propuestas diferentes, de propuestas más centradas en el ser humano. Y las discusiones políticas, ideológicas están ahí y los dirigentes priorizan eso por encima de las necesidades que tiene el pueblo colombiano, que, que van mucho más allá de esas disputas. Esas disputas se podrían, a mi juicio, aplazar para cuando haya unas condiciones mínimamente dignas de vida de la población y a partir de ahí eh, construir los proyectos propios. Pero mientras el país, la dirigencia del país, política, económica, se siga apoderando y empoderando de, de los derechos de la población, difícilmente vamos a poder construir un proyecto de país si no renunciamos a las disputas y a los intereses particulares sobre el interés general. Lo que nos plantea Nelson es muy interesante porque a veces pareciera que hacer esos reclamos desde los territorios es caer en lugares comunes, pero lo que realmente sucede es que el contexto colombiano va en un círculo vicioso en donde no se promueven, no se protegen nunca los derechos y las reclamaciones terminan siendo, por supuesto, repetitivas y al contrario, mucho más profundas. En ese sentido, ya para ir finalizando con nuestro tercer tema, que es que sigue para ese territorio, yo quisiera preguntarle a Carlos Iván precisamente eso, desde su experiencia, por su trabajo y su recorrido con todos estos temas de paz, siempre en zonas de conflicto, siempre precisamente donde hay candeladas, pero también donde hay pues violaciones de derechos de las comunidades. ¿Qué cree Carlos Iván que sigue para este territorio? ¿Qué cree que viene para el sur de Bolívar en materia de conflicto, pero también en materia de paz, de resistencia, de organización y de acompañamiento? Miren, yo creo que ahí nos vamos a seguir jugando como las apuestas que ahorita hablaba mi querido Nelson, en el sentido de una gran población campesina, originaria, eh, que aunque hayan llegado de otros sitios, han amado ese territorio esa postura de esa población, que es la que hay que acompañar, es la de defender el territorio, visibilizar la, la cantidad de cosas importantes que tiene, desde la riqueza económica, estratégica, ambiental, eh, porque ese sitio se conecta también con otros sistemas muy poderosos como son la Mojana, como son inclusive el Paramillo. Todo eso es un sistema que aunque uno lo pueda ver lejos y el Bajo Cauca
y ventanas, o sea, aunque uno los vea lejos, esos son unos sistemas que se comunican desde el tema ambiental. Entonces, ahí hay una postura que hay que seguir apoyando, que hay que avanzar en el trabajo de identidad propia, de acompañar las organizaciones, de darle sentido a las organizaciones, de darle objetivo concreto al territorio, de que se piense no solamente como municipio, sino como región, porque son una región. Entonces, yo creo que poco a poco yo veo esperanza porque ya la gente se está pensando muy en región. Entonces, el Bajo Cauca se está pensando en región, en norte, en nordeste. Y yo creo que aquí hay que seguir insistiendo en que se piense como una región que tiene un propósito y grandes propósitos para, potencializar todo ese valor estratégico que tiene y evitar a toda costa que llegue esa otra postura que es la extractivista, que es la que va a saquear, va a sacar los bienes territoriales sin ningún cuidado por el territorio. Entonces yo creo que ahí está ese reto grande a futuro, ese reto grande a futuro de aportar a que el sur de Bolívar cada día tenga una región, sea una región con más propósito y que se fortalezcan y que se favorezcan los liderazgos que hay y que se empodere mucho más el territorio cada día. Nelson, también una última pregunta para ti y es en esa perspectiva de la esperanza de lo que sigue y de lo que hay que seguir trabajando indiscutiblemente. Desde las organizaciones sociales, ¿cuál es el trabajo que se va a continuar y se debe continuar en el territorio? ¿Qué es lo que sigue para el territorio? Bueno, en el sur de Bolívar el propósito es claro, es desde las organizaciones, desde FedeAgromisbol, que es la organización a la que yo pertenezco. El propósito es seguir defendiendo la vida y la permanencia en el territorio. O sea, ahí radica, aunque suene bastante simple, aparentemente, ese es como el fondo y digamos la apuesta estratégica, por llamarla de alguna manera, del proceso organizativo del sur de Bolívar. Pretendemos que seguir construyendo un plan de vida que implica social, cultural, económica, políticamente, la autonomía, la participación de las comunidades, el respeto a las determinaciones de las comunidades y eh, la no intrusión por la vía de la fuerza, llamémosla la vía militar, de ningún actor armado, llámese insurgencia, llámese paramilitar, llámese fuerza pública. Se exige el respeto a la autonomía de las comunidades y se va a seguir exigiendo. ¿En qué estamos? Estamos en procesos de fortalecimiento interno organizativo, en procesos de construcción de espacios de encuentro y coordinación con organizaciones hermanas a nivel nacional, por ejemplo, con las organizaciones del Congreso de los Pueblos al que pertenece la Federación. Se vienen construyendo propuestas de país, se vienen construyendo propuestas de región y queremos seguir ahí. En lo interno queremos seguir fortaleciendo las formas económicas propias. Una cuestión muy difícil, digamos que la apuesta más difícil del proceso de la federación hoy es la construcción de economías propias, pero ahí se va. Estamos construyendo canales de autoabastecimiento, promocionando el recuperar la producción agrícola y pecuaria para abastecimiento de la región, para no depender de otras regiones y sobre todo de los intermediarios para el tema alimentario de las comunidades. Y seguimos apostándole fundamentalmente a la vida y al respeto al territorio. Esas son como las líneas gruesas de trabajo que tenemos y por ahí es que se sigue jugando todo el acumulado organizativo de la región para mantener y fortalecer eso. Bueno, Nelson, muchas gracias. Desde nuestro programa, desde el colectivo y desde nuestro programa La Voz de la Región, les agradecemos infinitamente a ustedes por estas palabras, por este diálogo tan interesante. Nos dan muchas luces, no solamente frente a lo que está pasando, sino cuál ha sido toda esa historia, cómo se ha construido todo lo que hoy se vive en ese territorio, no solamente
en guerra, sino también en resistencia y en propuesta de paz, y cómo las comunidades siempre, a pesar de ese conflicto tan fuerte, siempre están construyendo iniciativas de paz, y afortunadamente personas también como Carlos Iván en ese momento con Red de Paz siguen y seguimos llegando a estos territorios a apoyar esa organización social. Agradecemos entonces nuevamente, Carlos Iván, muchas gracias por tu aporte y tus palabras. Gracias a vos, David, y a los colegas por la invitación. Y sí, ahí hay el sur de Bolívar es un patrimonio de paz de Colombia y de la humanidad. Hay que seguir tejiendo, hay que mantener la esperanza, hay que seguir trabajando. Y desde acá un abrazo muy fuerte a todos sus habitantes y a todas las organizaciones sociales que sostienen la vida y la esperanza, y eso es clave para una región. Un abrazo y mucha suerte. Muchas gracias. Nelson, muchas gracias también y un reconocimiento inmenso por todo lo que haces y lo que vienes haciendo siempre por ese territorio. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Elías Ergeni. Ahí seguimos en la brega. A Carlos Iván, hermano, un abrazo muy fuerte, Carlos. Usted no sabe todavía la gente de Micomao cómo lo recuerda y sigue siendo el proceso de constituyente de Micomao, sigue siendo un referente para los pobladores, para la región, para el país, a pesar de las dificultades por las que estamos pasando. Ahí se sigue y esa construcción se hizo gracias a la participación de Red Paz, de Joaco Mayorga, de Pacho de Rú. Carlos Iván se la jugó mucho ahí, por eso siempre el agradecimiento y el reconocimiento a ese aporte en ese momento tan complicado que pasaba la región. Gracias. Bueno, Jenny, ya aquí vamos cerrando nuestro programa, nuestro segundo programa ya de La Voz de la Región desde el colectivo de comunicaciones La Teta Comunica. Llegamos al final, agradecerles a todos por escucharnos. Este es su programa La Voz de la Región para las comunidades del sur de Bolívar.